Beleza. Hitungnya tanya. Mai. Hay una Carrimán con doble R. Ya, empezamos. Mai. Felei. Mari Mari con pu Peñi Pulamien. Con Puche, Mele Paluto Fachi Kimal Tubun. Pues Mayele como le Caimon. Acá Tamon Pucheta acá Comelengen. Inche Claudio Caimán Pingen. Eh, Santiago Tubun. Mapuche Ñen, Huelu Tañipuché, Tuwi San Juan de la Costa Ple. Huilli Mapu Meu ta Kupay Tañipuché. em, Iche sociólogo ñen ka Kimel Tuquien ka Chilcato quien Mapusungun. Primero estamos lepan Tufachi Sungu, Tufachi Kimel Tubun. em, Ka em, Fei. Peumayele Kume Chipayay, Kume Chipape Tufachi Sungu. Romé, Chilcato Imun, Romé Kimain, ta Sungun, Filke Sungun, ta Triplaquei, Tufachi, Kimel Tugun, Ka Peumayelecom, Kume Tripayay, Ka Fei, Femechi ta Newentu Lei, ta in Mapu Sungun, ta in Com, ta in Mapuche Sungun, ta in Filke Kimun, Ka Fei Muten Piwain. Bueno, hola a todos y todas, a todos los que están acá. Vemos algunas caras o nombres, mejor dicho, que ya estuvieron en el curso anterior. Estamos muy contentos de volver a iniciar este proceso de enseñanza, aprendizaje de Mapuzungún dentro de la Universidad de Chile, ¿cierto? La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con el programa de pueblo indígena de la facultad, que nos permite hacer este taller para aprender Mapuzungún y para continuar en este camino, que es un camino muy importante que todos podamos desarrollar, que es el de la lengua del territorio, o una de las lenguas del territorio, ¿cierto? Considerando que en este país llamado Chile viven muchos pueblos, y el Mapuzungún es parte de uno de los idiomas de este territorio, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que quienes habitan acá podamos aprender, seamos mapuche o no. Así que eso, darles la bienvenida, espero que todo salga muy bien. Yo, bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Claudio Carimán, soy sociólogo de profesión y también me dedico a estudiar y enseñar Mapuzungún. Yo soy de Santiago, pero parte de mi familia viene del sur, de San Juan de la Costa, cerca de Osorno. Y bueno, nada más que desear que salga todo muy bien. Y para dar inicio a este nuevo taller, nivel 2, que vamos a ver que es un taller que viene a complementar algunas cosas que vimos en el taller 1. Así que eso, ahora le doy el paso a mi Peñi Gabo Rulitos, que se va a presentar. Felei, Chaltumai, Claudio, Mari compu Enui, Mule Paluta si Raúl, Meu, Tracuifi, compuche, Incheta ni Gabriel Piñey, Inche Tudun ka Tremon Copiapó, Remo, Huelo Fanten Meu, Meletunta Valdivia, Warreple, Inche Fanten de Maya el Ken, Kimel Tuken Mapudungun, Quiñe Quemeo, Ka Chilcatu Ken Mapudungun. Inche Kimel Feñan, Wifi que tu culpan historia, Piñelu, Wincado Munmeo, Ka Incheta Ñichao Tui Bustamante Caramun,
Inche Tañiñuque, Tuwi, Copiapó, Guaremu, bueno, Tañichau, Kutrangle fui, vuelo fanten meo doy tremoletui, Peimu Ayuclen Pashantu, Ayuclen Tañimulepanca, ni Kimel Tual, Vueluca, ni Shilcato Alma Pudungun, Eimun Inchin. Femieshi Muten, soy Kimur Bainta Mapudungun, Felei. Shilcato Nolijin, Tamapudungun, Aflaya fui. Peimu mulei tain shilcato al Mapudungun, mulei tain Ngoimano Alta, Kuifike Sheyemni Kegun, Feimuten, no. Eso por ahora. Contarles nuevamente, ahora en Winca Dungun, en castellano, ¿cierto? Que mi nombre es Gabriel, que estoy feliz de estar aquí, de vernos de nuevo, les decía tanto tiempo, ¿cierto? A la gente que no nos hemos visto. Y bueno, les contaba un poco de mí, ¿cierto? Que soy profesor de historia, me dedico a cocinar, me dedico a estudiar y enseñar Mapudungun. Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Para aprender en conjunto. Les contaba que, bueno, que estoy aquí para enseñar, pero también para aprender con ustedes el Mapudungun, que es una lengua que podría acabarse si es que no lo hiciésemos, ¿ya? Entonces, por eso es importante nuestro interés, ¿cierto? Por aprender este idioma, ¿vale? El idioma de los ancestros, de las antiguas, ¿cierto? Del pueblo mapuche, que era un idioma que se hablaba en gran parte de este territorio que hoy día domina el Estado de Chile, pero que es llamado Gualmapu, ¿verdad? Y que hoy en día está en un proceso de recuperación, ¿vale? Eso por ahora de mi parte. Mañumuin, agradecido de ustedes por estar aquí. Ley. Em, ya. Bueno, volver a mencionar, ¿cierto? Que esta instancia se genera desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con el apoyo del Programa de Pueblos Indígenas, la Biblioteca Central y la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad. ¿Ya? Recordarles que las clases son los lunes y viernes, desde las 8, ya es el horario que pudimos definir entre los dos. Van a ser curso, ¿cierto?, de 8 clases por Zoom. Y esta es la continuación, como les decía, del taller anterior que hicimos durante este año, que fue nivel 1 básico inicial. Y la idea de este curso es que podamos ir complementando lo aprendido, em, para ir, ¿cierto?, adquiriendo más habilidades lingüísticas del Mapuzungún. Ya vimos que el Mapuzungún es una lengua que tiene cierta complejidad, pero que básicamente se debe a su diferencia con respecto al español, ¿cierto? Que es una lengua distinta y distinta en general a los idiomas occidentales. Tiene una lógica distinta, así que siempre hay que continuar con el estudio y ponerle harto nehuen, ¿cierto? Harta fuerza. Así que bueno, eso vamos a comenzar ahora y como siempre comenzamos con la pregunta que siempre hacemos cuando iniciamos cualquier taller, cualquier curso, ¿cierto? Que es Chumniel ocupada aquí en Mapuzungún, ¿cierto? ¿Por qué quieren saber hablar Mapuzungún? ¿Ya? ¿Cuál es su interés, motivación dentro dentro de este conocimiento que por lo demás, como el Peña, está en peligro de desaparecer? Entonces, la pregunta es abierta, igual que el taller anterior. No, lamentablemente, como somos hartos, no podemos interactuar tanto de manera como en vivo, pero sí les pedimos que escriban su motivación, su interés en aprender Mapuzungún. ¿Por qué quieren hablar Mapuzungún? Por el chat, para que nos cuenten em, sus principales motivaciones. Mientras escriben, mencionarles que eh, hoy en día estamos en un momento sumamente importante respecto a la lengua, ¿cierto? Debido a que, como algunos sabrán, el Mapuzungún está
en peligro de desaparecer. Ya la mayoría de los hablantes que existen hoy en día son personas mayores, que hablantes nativos, ¿cierto? Em, la mayor población que habla mapuzungún es la gente mayor. Por lo tanto, están en un momento crítico para poder revitalizarlo, para poder impulsar el idioma, y también aprovechando todas las instancias que nos permiten, que se abrieron tal vez con la pandemia también, que es la educación online, nos permite también llegar a otros espacios, conocimiento. em, y por eso es importante aprovechar todas estas instancias para fortalecer el aprendizaje, fortalecer el estudio y dar presencia, ¿cierto? Generar presencia, dar cuenta de que el Mapuzungún está presente, porque a veces conoce, ¿cierto? Uno piensa que el Mapuzungún ya casi nadie habla o que no está presente, y eso no es verdad, porque lo vemos. Hoy en día todavía hay muchos hablantes y mucha gente interesada en aprender. Así que bueno, voy a leer ahí los comentarios. Por ejemplo, la mía Teresa dice: quiero ser más cerca de la lengua de mis ancestros. Eh, DACR dice: para aportar mi granito de arena para evitar que desaparezca. Danilo dice: para entender mejor la cultura mapuche, para ayudar en la revitalización y por una búsqueda personal de conexión con los ancestros. Gastón Feipí, porque soy parte de este territorio, es parte de mi ascendencia y lo siento casi como una obligación para evitar su desaparición. Feliz. Cristina dice: para hablar más en las ceremonias, ¿sí? Como- Avi Gain dice: me interesan mucho los idiomas indígenas y debido a que me encuentro en Chile, soy extranjera, quería aprovechar de conocer uno de los idiomas originales del territorio. Leí también. Eh, Sebastián dice: Checopa Kim Mapuzungún, quiero aprender Mapuzungún porque como ingeniero creo que poder comunicarme con todas las personas que algún proyecto pueda afectar es muy importante para conocer qué es lo que ellos quieren y qué no quieren. Noemi Feipí, interesarme más en mi cultura, mis raíces y así poder entregar conocimientos a los futuros. Felei, Feliz. Felei, Rubén Mañón. Mairo Memañum. Bueno, una cosa importante que se mencionó es que, claro, el mapuzungún es la lengua del territorio. De hecho, si uno va a distintos lugares, ya sea de Santiago, el sur, ¿cierto? También en Argentina, pues el Mapu, uno va a identificar varios nombres de lugares en mapuzungún, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Santiago está Manquehue, Quilicura, Pudahuel, Maipú, todos esos nombres son propios del Mapuzungún y que uno desconoce, ¿ya? Uno como que no sabe. Y eso igual para mí es algo que genera como un ruido, porque como hay nombres del territorio que no sabemos lo que significan, ¿cierto? Cómo estamos viviendo en un lugar que en realidad no conocemos o no podemos conocer del todo por esta pérdida del idioma, ¿ya? Que son lugares que por lo demás nuestros ancestros pusieron esos nombres, ¿cierto? Y por algo lo pusieron también. Entonces, em, hay que entender que el mapuzungún es la lengua también del territorio. Fele. Entonces, como para contextualizar, ¿cierto? Siempre es importante y siempre iniciamos con esto para dar fuerza a este proceso, es que em, la pérdida del Mapuzungún no es una cuestión que ocurrió por el azar, ¿cierto? O porque la gente no quiso hablar Mapuzungún, ¿cierto? Nuestros ancestros, nuestros antepasados, no quisieron hablar Mapuzungún, sino que tiene que ver con una cuestión netamente histórica y de colonización, ¿cierto? Y hay que tener ojo porque los que realmente invadieron
el territorio mapuche no fueron los españoles invadieron, pero invadieron algunos sectores, no todos. Los que invadieron de verdad el territorio mapuche fue el Estado chileno y el Estado argentino. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro al momento de entender un poco el mal llamado conflicto mapuche, ¿cierto? Esta invasión del territorio produjo varias, eh, produjo varias cosas que, em, que salen acá. Por ejemplo, la colonización, ¿cierto?, del territorio, la reducción de los lugares donde vivía la gente, de las comunidades, ya, del territorio mapuche, de la totalidad del territorio mapuche. Se dice que actualmente queda alrededor de un 5% de territorio de lo que era antes el territorio mapuche. O sea, las comunidades fueron reducidas a un 5% del territorio en el que vivían antes. Eso también, también en paralelo hubo un robo de recursos, ¿cierto? De tierras fértiles, de ganado. Actualmente están las forestales, ¿cierto? La ganadería. eh, y eso provocó un empobrecimiento del territorio. La gente, como vivía tan hacinada antiguamente, eh, no pudo vivir en su tierra y tuvo que emigrar a otras zonas. Ya tuvo que salir de su territorio e irse a otros lugares a vivir. Y eso provocó que muchos mapuches tuvieran que vivir en las principales ciudades de Chile, como Santiago, Temuco, Concepción, etcétera. ¿Ya? Eso también trajo consigo el proceso de la escolarización forzada, ¿cierto? Que uno cuando ve el tema de la escolarización siempre se ve como algo positivo dentro de la historia de Chile, ¿cierto? Como un avance en cuanto a la educación, etcétera. Pero en términos de el pueblo mapuche, la escolarización contrajo una serie de consecuencias, principalmente el hecho de que la gente tuviera que empezar a hablar español. Y eso se provocó mucho porque en los colegios antiguamente se obligaba a la gente a hablar español y como que se prohibía hablar mapuzungún. De hecho, había un castigo físico, eh, castigos de los profesores, de los inspectores, de la institución en general, sobre la gente que hablaba mapuzungún. Y eso provocó mucho dolor en nuestra gente mayor, ¿cierto? En los Fuchaque Cheyenne, la gente antigua que entró a estos colegios. Entonces, todos estos procesos llevaron a que la gente mapuche tuviera que adoptar el español y dejara de hablar mapuzungún, ya por una cuestión de imposición, de discriminación, racismo, colonización. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que el hecho de que nosotros aprendamos mapuzungún es un acto reivindicatorio también con respecto a lo que pasó y que sigue pasando por lo demás hoy en día con respecto a esta invasión del Estado chileno y argentino sobre el territorio mapuche. ¿Ya? Pero bueno, como lo importante acá también es ver lo que se está haciendo al respecto. Hoy en día vemos que con respecto a la lengua se están haciendo muchos talleres, ¿cierto? Cursos presenciales, hoy en día online, internados de inversión lingüística, em, que están haciendo algo por la lengua, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay organizaciones como Mapuzunguletoain o páginas de Facebook, Instagram como Kimeltuwe, etcétera. Hay una serie de materiales hoy en día que se están haciendo, educativos, em, que están impulsando la revitalización y que es algo muy importante de tener presente, ¿cierto? Que no nos estamos quedando con los brazos cruzados, sino que estamos haciendo algo al respecto. En ese sentido también hoy en día podemos ver que hay una amplia producción cultural, ya, en cuanto a la creación de libros, por ejemplo, música, teatro y todo en Mapuzungún. Ya de hecho hay algunos libros em, de una editorial que se llama Ñenlol, que hace puro libro en Mapuzungún, por ejemplo, monolingüísticos, pero en Mapuzungún.
También vemos que la música está tomando mayor impulso, el Mapuzungún, y el teatro, el arte en general. ¿Ya? Y eso es es muy importante para la revitalización, ¿cierto? Para que el Mapuzungún gane los espacios públicos, que es algo vital para la lengua, para su permanencia. Y hoy en día también vemos que en la educación se están haciendo algunos, bueno, desde hace varios años ya, que se está implementando, por ejemplo, un programa de educación intercultural bilingüe en los colegios, en donde hay educadores que enseñan sobre la lengua, cultura mapuche o de otros pueblos. Lamentablemente, sí, estos procesos de educación que son más institucionales no han logrado como influir de manera determinante sobre la educación de los niños porque, en parte porque faltan recursos, pero también falta una mayor concientización de la población en general respecto a la importancia de los pueblos, de los distintos pueblos que habitan el territorio, ¿cierto? Y generar una educación realmente intercultural, porque muchas veces en los colegios lo que sucede es que el conocimiento se folcloriza, ¿cierto? O sea, no lo vemos como un conocimiento que está a la par de otros conocimientos, sino que más que nada están como, por decirlo de manera burda, pero es como para decorar un poco, ¿cierto? Para mostrar que se está haciendo algo, pero que no se avanza realmente. Entonces todavía falta mucho para avanzar en ese ámbito. Entonces, eso es lo que les quería comentar para iniciar y también mostrarle un pequeño video de un cantante que se llama Joel Maripil, quien canta en Mapuzungún y varias de sus canciones están en Mapuzungún y muchas traducidas también al español. Entonces queremos partir con este video para mostrarle un poco la producción sobre cultural, sobre la música que se está haciendo. Uno de los exponentes, pero hay muchos más, es solamente para alimentar su curiosidad. Mari, 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 compuche. Mari, 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 compuche. Moren meu monyen, moren meu monyen, more pai. Moren meu monyen, moren meu monyen, more pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu do mu, molen meu do mu, pable mai da pinha pen. Molen meu do mu, molen meu do mu, pable mai da pinha pen. Mari mari mai mari mari mai compuche. Mari mari mai mari mari mai compuche. Torbo robo torbo torbo robo torbo torbo robo torbo torbo robo torbo Molen meu monyen, mole pai. Molen meu monyen, mole pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu do mu, molen meu do mu. Pable mai da pinha pai. Molen meu do mu, molen meu do mu. Pable mai da pinha pai. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Feliz. Entonces, bueno, esto es un poco para, como decía, alimentar su curiosidad para quienes están todavía en este camino recién iniciando, para que busquen a Joel Pil y a otros artistas mapuche que están impulsando el Mapuzungún desde su arte, de sus expresiones, y que es muy importante también verlos, visualizarlos, buscarlos, para darle también mayor connotación, mayor influencia.
Así que eso compuché para iniciar y ahora le doy el paso al Peñigabo para que continúe. Ah, pero, bueno, lo último era esto de que el curso, es cierto, es parte 2, es la continuación del taller anterior, en que las clases son los lunes y viernes de 8 a 9:30, y que el objetivo de este curso es poder reforzar algunas competencias descriptivas y narrativas, ¿cierto?, de la lengua, y también ir profundizando en algunas partículas verbales que vamos a ir conociendo para complementar más lo que podemos expresar en Mapuzungún. Así que eso en términos generales. Y lo otro, bueno, es que nos comunicamos principalmente por chat, ¿cierto? Como todas las clases, que vamos a enviar materiales, formularios por Drive, y que siempre les pedimos que mantengan los micrófonos desconectados para evitar interferencias, ¿cierto? Para generar un ambiente óptimo en estas clases. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos tener mayor interacción, que nos puedan en algún momento hablar, ¿cierto? Pero acá es el chat el principal medio de comunicación. Y las clases son expositivas, ¿cierto? Y cualquier cosa nos pueden escribir en mabufiñe2020@gmail.com. Así que ahora Peñiga. Selei, Peña, Chaltumay, Mare Mare Piguaín, Compucheca, Quiñe. Hola de nuevo, ¿cierto? Ahora vamos a repasar algunos conceptos básicos, comprendiendo además de que, bueno, en esta primera y quizás en la segunda clase, vamos a tratar de condensar un poco lo que ya aprendimos el- en la versión anterior, ¿ya? Entonces, si aquí hay personas que no participaron de esa primera versión, sería bueno que pudieran en paralelo ir trabajando en torno a los videos que ya existen de las clases grabadas, ¿cierto? Que están en YouTube, en el canal de Programa de Pueblos Indígenas, ¿ya? De la facultad. PLI. Bueno, sobre esa base entonces, vamos a repasar conceptos básicos. Vámonos, Pepe. En primer lugar, comprender de que estamos hablando de un idioma, ¿ya? De una lengua que abarcó, ¿cierto?, un territorio bastante amplio que, como contaba el Peña, ¿cierto?, se reduce ese territorio a raíz de toda la violencia colonial que ha existido y perdurado hasta el día de hoy. Sobre eso entendemos que, al igual que cualquier otro idioma, tiene variantes territoriales. O sea, en distintos lugares se va a hablar el mismo idioma, mapudungún, pero, pero van a haber ciertas diferencias, sutilezas lingüísticas que nos van a ayudar al mismo tiempo a conocer y comprender de dónde es, ¿cierto?, la persona que nos está hablando, ¿cierto? Por el tono, por la forma, pero en general ambas personas van a poder comunicarse, ¿ya? De hecho, antiguamente, antes de la colonización, ¿cierto?, se decía que el mapudungún era una lengua franca, ya que permitía a distintos pueblos comunicarse entre sí, ya, y generar, por ejemplo, trafquín, ya, o comercio en general. Y bueno, eso, de partida entonces comprender de que no es ni mapudungún ni mapudungún, o sea, no es como que uno esté correcto y el otro no, sino que en este caso son distintas formas de escribir, y eso tiene que ver con los grafemarios además, que lo vamos a mencionar posteriormente. Además comprender de que hay territorios, ¿cierto? Picunche, Huilliche, Lafkenche, Puelche, que tienen que ver con esto, ¿cierto? El norte, Picún Mapu, Mapu, el sur, Lafken Mapu, ¿cierto? El territorio del mar o del oeste, y Puel Mapu, territorio del este, que además Puel Mapu es el territorio que hoy día domina el estado de Argentina, ¿ya? Entonces, la gente de Puelche podríamos decir que es como mapuches de Argentina, si lo dijéramos en castellano. Pele y Peña. De esta manera, entonces, este es como
mapa, ya, antiguo, de lo que corresponde a la nación mapuche, y podemos ver de que hay distintas categorías, además, ya, por ejemplo, hay gente que se considera Nacche, Huenteche, Pehuenche, y tienen que ver con sus identidades territoriales, ¿ya? Que van a ser diferentes a otros. O sea, la gente pehuenche no va a vivir en torno, por ejemplo, al mar, como lo hacen los lafkenche. Y esa diferencia territorial hace que existan diferencias también lingüísticas. Pero como les contaba previamente, de todas formas, una persona pehuenche, o sea, que vive en torno al Pehuen, a la Araucaria, va a poder comprenderse al hablar con una persona lafkenche, porque ambos están hablando mapudungun. ¿Vale? Ámole pepeño. Pero como son variantes territoriales, le van a nombrar de distintas formas a este idioma. Por ejemplo, en el Alto Biobío le pueden decir chedungun, ¿ya? En Tirúa, mapudungun, mapuche dungun, ¿ya? En Temuco, mapudungun, ¿ya? Y, por ejemplo, más al sur, ¿cierto? Se le dice chesumun o chesumun, ¿vale? Que ahí es donde más se notan algunas variantes con el idioma, ¿cierto? O sea, dentro del idioma, la variante huilliche, ¿cierto? Es como donde hay más diferencias, pero de todas formas seguimos siendo parte del mismo idioma. ¿Vale? Ámole pepeño. Y bueno, ahora ya pasaríamos a lo que tiene que ver con la escritura mapuche, ¿ya? Recién estábamos hablando simplemente de comprender de que estamos hablando de un idioma y que por ende tiene diferencias territoriales y abarca, ¿cierto?, a una gran cantidad de personas que pueden comunicarse entre sí mediante él, ¿vale? Y a su vez, también lo van a poder hacer a partir de la escritura. Nosotros vamos a aprender en torno a la escritura mapuche, ¿ya? A formas de escribir también en mapudungun. Amule pepe. Aquí tenemos, ¿cierto? Tain Wirintu con mapuche, nuestra escritura mapuche. Eso significa... bueno, respondiendo entonces a una pregunta muy típica que ocurre cuando uno comienza a aprender este idioma, es si el mapudungun se escribe. Originalmente, claramente no, ¿cierto? El mapudungun no se escribía, porque era un idioma hablado, ¿cierto? Pero a partir de la colonización, el mapudungun finalmente se adapta a la escritura winca, ¿cierto? La incorpora, y hoy en día esa herramienta que en un momento sirvió para colonizar, ¿cierto? Para evangelizar, incluso comprendiendo que los primeros libros traspasados al mapudungun fueron la Biblia, ¿verdad? Hoy en día se utilizan como contraparte, ¿verdad? Como una herramienta o un arma para reivindicar el mapudungun, al igual que lo es la escuela, ¿cierto? Como decíamos, la escuela en su momento se usó para erradicar el mapudungun, para eliminarlo. Y hoy en día se está usando para todo lo contrario, ¿cierto? Para que no se pierda, para que exista, ¿vale? Entonces, esas son las maneras que tenemos para descolonizar, utilizar las herramientas, ¿cierto? Colonizadoras también, ¿ya? En ese sentido, incorporar la escritura es algo ya que tiene bastante tiempo, o sea, desde el siglo XX que la escritura del mapudungun ha tomado relevancia. Aquí pusimos dos ejemplos claros y importantes, ¿cierto?, dentro de la escritura mapuche, que sería Pascual Coña y Manuel Manquilef, ¿ya? Para que lo puedan buscar. Y además contarles que, bueno, existen más de 3 grafemarios, pero estos son como los que han tomado más relevancia, ¿ya? El grafemario Rangleo, el Unificado y el Azum Chefe, ¿ya? Esos son los 3 nombres que debiésemos sobre todo conocer al momento de identificar en qué grafemario está escrito un texto en mapudungun. Es importante que comprendamos las diferencias que tiene cada uno, ¿ya? Para que podamos enfrentarnos a estos textos sin mayor complejidad, pero por una decisión, ¿cierto?, didáctica, además, nosotros hemos decidido utilizar el Azumchef. Entonces, todas las clases y todo el mapudungun que va a estar presente aquí de manera escrita, va a estar escrito bajo las normas, podríamos decir, del grafemario Azumchef, ¿ya? En la búsqueda también de generar como una unión
respecto a la forma de escribir para facilitar, ¿cierto?, el aprendizaje y el uso del mapudungún en las personas no hablantes, pero que estamos iniciando, ¿cierto?, o que ya llevamos un tiempo en este proceso de aprender este idioma. ¿Feliz? Cualquier pregunta, vayan ahí comentando en el chat. Feliz Peña. Amolepe. Entonces, como les comentaba, vamos a trabajar con el grafemario Adum Chef. Entonces, en primer momento, me gustaría presentarles estas letras, ¿cierto?, que están aquí y que representan distintos sonidos. Las que no están enmarcadas, ¿cierto?, las que no están ennegrecidas, representan los mismos sonidos que ya conocemos en castellano, en Wincadumun, ¿vale? A, E, M, C, H, E, F, etc. ¿Ya? Todas esas letras, los sonidos son tal cual los conocemos. Pero hay otros sonidos que son distintos al castellano, que no existen en el castellano, y esos sonidos, lo que hacen los grafemarios es representarlos con una letra. O sea, yo tomo un sonido y lo represento con una letra. En este caso, la letra Z representa el sonido D. Vamos a ver distintos ejemplos, ¿ya? Así que no me voy a detener tanto en esto ahora, sobre todo comprendiendo de que este es como un repaso, ¿ya? Pero, de todas formas, D, ¿ya? Luego viene la sexta vocal del mapudungún. O sea, tiene A, E, I, O, U, y luego un sexto sonido, ¿veis? ¿Ya? Entonces ese es un sonido que, bueno, en un momento me explicaban que es como hacer una letra pero nombrar una ¿veis? Con los dientes bien juntos. Luego tenemos la NH, ¿ya? NH es un sonido interdental. N interdental, ¿ya? Este sonido va a depender muchas veces de la vocal que venga posteriormente. ¿Ya? Pero por ejemplo con A sería na. Por ejemplo la palabra amigo, que es wenei, ¿ya? Que la letra que viene es la sexta vocal que acabamos de ver, la U. Entonces el sonido es wenei. Si se fijan, entonces la lengua queda arribita. ¿Vale? Luego viene el tr. Tra, tre, tri, tro, tr. ¿Ya? True. Este es un sonido, ¿cierto?, arrastrado. Se representan a las de un chefe con una TX. Ya en cambio, en el unificado, se representa con una TR, por ejemplo. ¿Ya? Pero representan el mismo sonido, finalmente, que es tr, tr. ¿Ya? Un sonido arrastrado. Que lo podemos encontrar cuando la gente dice trajo, trajo. Es el mismo sonido, ¿ya? En la palabra perro, por ejemplo, tregua. ¿Vale? Tregua. Luego tenemos la Q, que representa un sonido, por ejemplo, en la palabra recle, ¿ya? Recle. Es como entre una Q y una G, ¿ya? De gato. Recle. De hecho, en el unificado se representa con una G. ¿Vale? Luego viene la letra G en el Adumchefe, ¿ya? Que en unificado se representa con NG, que es un sonido gangoso, ¿ya? Un sonido gangoso. Nga, ñe, ñi, no, nu, ng, ¿ya? Pero es distinto al sonido que genera una ñ, ¿ya? Eso es muy importante, no es una ñ, y tampoco es el sonido que en castellano representa una NG, ¿ya? Porque uno cuando dice la palabra, por ejemplo, tengo, dice tengo, ¿ya? Tengo. Ese no es el sonido que estamos representando. En este caso el sonido sería tengo, ¿ya? Ese es como un ejemplo para que se entienda la diferencia, ¿cierto? O sea, si bien el unificado se representa con NG, no significa que ese sea el sonido que se intenta representar. Simplemente es una representación, ¿ya? Pero el sonido es gangoso, como les cuento. Ña, ¿ya? Luego viene LH, que es parecida a la NH, es una L interdental. La L igual
aquí, atrasito, en el paladar arriba, ¿ya? La. Por ejemplo, la palabra muerte. Lan. ¿Ya? Un sonido interdental. Luego viene la letra R, ¿ya? Que representa un sonido parecido al del inglés, ¿ya? Como ra, raw, ¿ya? Roof, ¿ya? Ra, re, ri. De esa manera, ¿ya? O sea, no dicen Mari, Mari, sino que dicen Mari, Mari, ¿ya? Mari, Mari, ¿vale? De esa forma. Y por último, la doble L, que representa un sonido que, a diferencia del castellano, se marca muy bien. Se marca muy bien la existencia de dos letras. Ya, por ejemplo. Yalin tiene dos doble L, ¿ya? Yalin, ¿ya? Entonces, es como si hubiera una Y entre medio de las dos L's, ¿ya? Ya, ¿ya? O más bien separándolas. Ya. ¿Vale? ¿Se entiende? Recuerden, mulele ramtun, ramtumun muten. Si es que tienen preguntas, pregunten nomás. Chat meo, ¿ya? Amulepe Claudio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a esclarecer, ¿cierto?, estas diferencias que existen entre los distintos grafemarios. Si se fijan aquí, por ejemplo, la palabra ojo, ¿ya? En el ranguileo y en el adum chefe se escriben de la misma forma. En cambio, en el unificado, la letra G se representa con una N y una G. Pero en los tres, el sonido de la palabra ojo va a ser el mismo. Ñe, ñe. ¿Vale? Además, en este PPT ustedes van a tener acceso a él, ¿ya? Y siempre que aparezcan estos parlantitos aquí, es porque tienen un sonido incorporado para que puedan practicar la pronunciación, ¿ya? Que es muy importante, claramente, al momento de hablar el mapudungun. ¿Vale? Luego tenemos la palabra loica. Loica. ¿Vale? Una loica, un uñum, un pájaro, ¿vale? Que se van a escribir de distintas formas. En el unificado se escribe con una L y una rayita abajo, la L interdental. En el ranguileo se escribe con una B. Y en el adumchefe se escribe con LH, loica. Ámole. Fele, luego tenemos la palabra trapi. Trapi, ¿ya? Aquí también se escribe distinto. En el unificado se escribe TR. En el ranguileo se escribe X. Y en el adumchefe se escribe TX para representar este sonido trapi. Así. Pele, y luego tenemos la palabra pájaro. Uñum. 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 ¿Ya? Que se va a escribir de forma distinta en el ranguileo solamente, ¿ya? Adumchefe ambos lo escriben uñum, ¿vale? Ranguileo también se pronunciaría así, pero escriben con una V, ¿ya? V, la sexta vocal. ¿Vale? Ámole, Claudio. Luego tenemos la palabra volcán, teguín, teguín, ¿ya? Mientras que en el adumchefe y el ranguileo se escribe igual, ¿cierto? Este sonido de la Q, ¿ya? Teguín, teguín. En el unificado se va a escribir de una forma distinta. La Z se va a escribir con una letra D. Y la Q se va a escribir con una letra G. ¿Vale? Pero el mismo sonido. Dequín. Dequín. Por otra parte tenemos la palabra cegú. Cegú. ¿Ya? Que incorpora ciertas letras que ya vimos que se escriben distinto. En el ranguileo, la U se escribe con una V, y en el unificado, la Z se escribe con una D. Pero la palabra es cegú, la misma, ratón. Amule Pepe. Ahora tenemos la palabra yampezken. Yampezken, ¿ya? Que es mariposa.
Mientras en el Azumchefe y en el unificado, este sonido ya se escribe con doble L, en el ranguileo se representa con una J. Luego tenemos, ya saben, ¿cierto? La sexta vocal, que en el ranguileo se escribe con una V, y por último tenemos el sonido de la Z, ¿ya? Que en el unificado se representa con una letra D. Por último, tenemos aquí, ¿cierto? La palabra kelyen, frutilla. Kelyen. Que la única diferencia, como vimos, ¿cierto? Es que en el ranguileo el sonido de y se representa con una J. Felipe Peña. Feley. Ya. Luego de haber hecho este pequeño repaso sobre los sonidos, ¿cierto? Ahora vamos a repasar el Chaliwán mapuche. La forma de presentarnos en Mapuzungún, ¿cierto? El Pentucún, em, con algunas palabras clave que ya vimos anteriormente, pero que vamos a volver a revisar para hacer un ejercicio de memoria, ¿cierto? De lo que ya vimos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, algunas palabras importantes al momento de presentarse. La primera que siempre decimos es el pinguen, ¿cierto? Que recordar que el sonido de la G no es una G, ¿cierto? Es una ng, es una NG, pero gangosa, como explicaba el Peñigabo. Entonces este es pinguen, es el verbo llamarse, ¿ya? Literalmente pinguen refiere a ser dicho, ¿ya? Para Eso es lo que significa ser dicho. No es llamarse a seca, sino que ser dicho. Llamarse es una traducción ya al español. Entonces, para decir cómo me llamo, uso la palabra pinguen. Por ejemplo, acá está el nombre Nahuel. Inche Nahuel Pinguen, que sería yo me llamo Nahuel, ¿cierto? Siendo Inche el yo, Nahuel es el nombre, ¿cierto? Y Pinguen es el verbo llamarse. Inche Nahuel Pinguen es una forma de decir cómo me llamo. Em, y arriba hay una pregunta que dice Inei Pingeimi, ¿cierto? Que quiere decir cómo te llamas, pero literalmente no es cómo te llamas, sino que es quién eres dicho, ¿ya? Eh, eso es lo literalmente, ¿ya? Porque a veces genera confusión que Inei se piensa que es cómo y en realidad es quién. Inei Pingeimi, quién eres dicho. Pero se traduce como cómo te llamas, ¿ya? Para preguntar el nombre de otra persona. Acá un pequeño recordatorio, ¿cierto? Que el verbo piñén termina en N, por lo tanto se refiere a hinché. Ya la conjugación indica que estoy hablando de yo, pero el piñeimi, si se fijan acá, cambia la terminación a imi, y eso era porque me refería a un tú. ¿Cómo te llamas, pero tú? ¿Ya? Recordatorio que lo vamos a ir repasando de a poco. Entonces así yo podría decir cómo me llamo, Inche Nahuel Piñén, en mi caso sería Inche Claudio Piñén, ¿ya? Por otro lado, tenemos el tubún, que es un elemento sumamente importante al momento de presentarnos, ¿ya? Que es indicar nuestro lugar de procedencia, de dónde venimos, ¿cierto? Que como se mencionó, el pueblo mapuche es bien diverso y su diversidad se basa a partir del lugar de donde venimos, del territorio que habitamos, ¿cierto? Entonces el tubún dentro de la cultura es muy importante siempre decirlo, de dónde provengo. Y tubún es literalmente provenir o venir, ¿ya?
Por ejemplo, acá abajo dice Santiago Guarameo Tubún, ¿cierto? Que Santiago Guarameo Tubún refiere a provengo de la ciudad de Santiago, ¿ya? Y aquí otro recordatorio importante de lo que hemos trabajado es que Mapuzungún en general está un poco a la inversa de lo que es el español, en cuanto a orden, ¿cierto? En cuanto a estructura. Por ejemplo, acá, si se fijan, Santiago Guardia Meo Tubún dice provengo de la ciudad de Santiago, pero el orden está al revés, o sea, al final dice Tubún, la procedencia. Meo es de, Guardia ciudad y Santiago es el lugar, ¿cierto? Entonces dice Santiago ciudad de Provengo, si lo leemos como en el orden que dicen Mapuzungún, ¿ya? Pero si lo leemos al revés, ¿cierto? Dice Provengo de la ciudad de Santiago, ¿ya? El Mapuzungún es más o menos en términos generales, está un poco a la inversa del español en cuanto a estructura, el orden de las palabras, ¿ya? Y recordar que Tubún, cierto, es procedencia y Meu es el locativo de o en, ¿ya? Santiago Guarameo Tubún, provengo de la ciudad de Santiago, siendo Guaria ciudad. Y arriba dice Cheu Tuwimi, que es la pregunta para ¿de dónde provienes? ¿Cierto? Amy, Cheu Tuwimi. Entonces, cuando uno pregunta a otra persona sobre su Tubún, pregunta Cheu Tuwimi, y ahí la otra persona responde Santiago Guarameo Tubún. ¿Es ley? Eso es importante. ¿Ya? Importante también porque dentro del español uno no suele decir mucho de dónde proviene, pero en el Mapuzungún siempre se está diciendo. Lo otro importante, o que vimos en realidad, fue ¿cierto? El verbo mlen, que nos sirve para indicar dónde vivo, ¿ya? Mlen literalmente es el verbo estar o haber, es como el verbo to be del inglés, pero mlen de acá es estar o haber, ¿ya? Y este nos sirve para indicar dónde vivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo Temuco, Guarameomlen, sería vivo en la ciudad de Temuco o estoy en la ciudad de Temuco, ¿ya? Eh, y si se fijan, el orden también es un poco a la inversa de lo que se diría en el español, ¿ya? O sea, el verbo está al final. Temuco, Guarameomlen. Vivo en la ciudad de Temuco. Eh, y la pregunta para, para dónde vives es Cheumleimi. Cheumleimi es ¿dónde vives? Cheumleimi, que esto sería ¿dónde vives? ¿Ya? Recordando que Cheu es dónde, ¿cierto? Y Mleimi sería ¿dónde vives tú? O ¿dónde estás tú? ¿Se lee? Entonces, recuerden, el verbo piñen, tuun y mlen, ¿ya? Haciendo un recordatorio. Y ahora vamos a recordar otra que tal vez, em, que tal vez requieran recordar otras cosas, pero dicen cómo se usa love con meu. Ya, también Paulette pregunta, recordar que love es comunidad, ¿cierto? Entonces sería parecido. Si por ejemplo digo Cholchol love, meu mulen, ¿cierto? También sería con meu, porque el meu es de o en. Fele. Y otra de las cosas que podemos recordar un poco es esta pregunta, que está un poquito más compleja tal vez, ¿ya? Porque requiere
recordar algunas partículas, algunas cosas que vimos, que era la pregunta Chunkeimi, ¿cierto? Chunkeimi es cuando preguntábamos ¿a qué te dedicas? ¿Ya? ¿Qué haces? Preguntando un poco a qué te dedicas en tu día a día, ¿cierto? O cuál es tu oficio, eh, profesión, etcétera, ¿ya? Literalmente Chunkeimi era ¿qué haces? ¿Cierto? ¿Qué haces? Pero también se entiende un poco de qué te dedicas, cuál es tu profesión, etcétera, ¿ya? Entonces acá hablamos del Chunken, que es a lo que me dedico yo. Y para responder esto, ten- primero es que hay que repasar los verbos, ¿cierto? Los verbos son muy importantes acá. Y también recordar dos partículas que la primera es la partícula que es la partícula de que, recordar que es para hablar de acciones habituales que realizo. Y por otro lado tenemos la partícula fe que habla de oficio o profesión, a lo que se dedica una persona, y la partícula ñe, que crea esto del soy. Yo soy, tú eres, él es el verbo ser, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, primero, Kimel Tuken viene de la palabra Kimeltun, ¿cierto? Que es enseñar. Entonces, Kimel Tuken refiere a enseño, lo hago con habitualidad, ¿cierto? Kimel Tuken, enseño. Es como lo hago con cierta habitualidad, me dedico a enseñar. Ya lo hago habitualmente. Kimel Tuken. Pero por otro lado, si digo Kimel Fenyen, estoy hablando de que soy el que enseña, ¿cierto? Soy profesor o profesora. ¿Ya? Recordar que Kimelfe sería una forma de decir el que enseña. ¿Ya? Eso literalmente es Kimelfe, pero como lo traducimos al español, queda como profesor o profesora. ¿Ya? Y el ñen le da el soy. Entonces, Kimel Feñen es soy profesor o profesora. ¿Ya? Recordando que no se hace distinción de género con Kimelf, es profesor o profesora. Kimel Feñen, soy profesor o profesora. Y entonces, eso es importante para decir esto de a lo que me dedico. ¿Ya? Estas dos partículas, el que y el fe, más el... Entonces, bueno, acá estaba esta tablita como de repaso, con lo mismo que les decía anteriormente, pero acá tenemos el ejemplo, ¿cierto? Kofken, bueno, primero kofke es pan, kofken es hacer pan, es el verbo hacer pan, y si yo digo kofkeken, estaría hablando de que hago pan con habitualidad, ¿cierto? Kofkeken, con esta partícula que. Por otro lado, tenemos la palabra kofkefe, que kofkefe habla de el que hace pan, ¿cierto? Que si lo traducimos sería el panadero o panadera, ¿ya? Kofkefe. Y si le agrego este ñen y digo kofkefe ñen, estaría diciendo yo soy panadero, ¿ya? Entonces, así podemos hablar a lo que, ¿cierto? Tanichunken, mi hacer, mi hacer diario, ¿ya? Lo que hago habitualmente, o a lo que me dedico en cuanto a profesión, oficio, etcétera. ¿Ya? Esto es como, vamos igual, eh, más o menos rápido, porque recordad que estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos, y la intención de aquí es refrescar más que nada la memoria, ¿ya?
Y por último, otra cosa que podemos entregar de información es el Tunten Tripantu Niemi o Tunten Tripantu Nien, ¿cierto? Que es cuántos años tienes. Y aquí está arriba. Bueno, tienen que fijarse abajo, dice cuántos años tienes, que es la pregunta para preguntar por la edad, ¿ya? Que esto antiguamente la gente no se contaba la edad, ¿cierto? Pero como hoy en día lo hacemos, está súper interiorizado, también lo agregamos acá, también para que ustedes puedan ir complementando cada vez más su presentación. Tuntentripan tuniemi es ¿cuántos años tienes? Y esta pregunta tiene el verbo nien, que es el verbo tener, ¿ya? Y tunten es cuántos y tripantu es año, ¿ya? ¿Cuántos años tienes? Tunten tripantu niemi. Y acá, para responder a esta pregunta, lo que tenemos que saber, ¿cierto? Y que algo que es más o menos no es complejo, son los números, el raquín, ¿cierto? Para contar. En el Mapuzungún tenemos estos números del 1 al 10, que uno se dice quiñe, ¿cierto? 2, Kila 3, Meli 4, Quechu 5, Cayu 6, Recle 7, Pura 8, Aiglia 9 y Mari 10. ¿Ya? Mari es fácil porque viene el saludo, ¿cierto? Mari es 10. Entonces tenemos estos números del 1 al 10, ¿ya? Y aparte de esto tenemos el 100 y el 1000, ¿cierto? Que 100 se dice pataca y 1000 se dice huaranca. ¿Vale? 100 pataca y 1000 huaranca. Entonces, tenemos que recordar acá es que aprendiendo los números del 1 al 10, entonces Quiñe, Epu, Kila, Meli, Quechu, Cayu, Recle, Pura, Aiglia, Mari, más el Pataca que es el 100 y el Huaranca que es el 1000, podemos sacar casi todos los otros números, ¿ya? Por ejemplo, para decir 12, lo que teníamos que hacer es decir primero Mari y después Epu, ¿ya? O sea, vamos del número más grande al más pequeño. Mari Epu es 12. Y para decir 21, teníamos que decir Epu Mari Ñe, ¿ya? Que primero hablamos de las decenas, ¿cierto? Epu Mari sería 20, y después 1 que es Quiñe. Entonces, 21 es Epu Mari Quiñe. 2 veces 10 más 1. Y así podemos sacar todos los números, así las centenas, etcétera, em, para hablar de los números, ¿ya? Entonces, para decir cuántos años tengo, para responder a esta pregunta, Tuntentri yo puedo decir, por ejemplo, Epu Maripura Chipantunien, ¿cierto? Sería, yo tengo 28 años. Epu Maripura Chipantunien. Que primero digo 28, ¿cierto? Epumari Pura 28 Chipantunien. Yo tengo 28 años, ¿ya? Así podemos hablar de la edad. Generalmente este es el orden con el verbo nien al final, ¿cierto? Epumari Pura Chipantunien.
Eimikai, recordando que Eimikai es ¿y tú? Ya es la forma de devolver la pregunta, ¿cierto? En vez de hacerla de nuevo, uno dice Eimikai, que es ¿y tú? Fele, ¿ya? Meli Mari Quiñe Nien, Feipita Regina, pero. Epu Fele, Mari Tripanto Nien, Feipita Sebastián. Ebumari, Tripantonin, Fele, Mm, Weche Wentru. Mai. ¿Ya? Entonces esto con los números. Em, y claro, aquí como para preguntarnos, por ejemplo, el Peñi Gabo, si él me pregunta, ¿cierto? Mari Mari Peñi, Mari Mari Peñi, Inei Piñeimi, Claudio Piñén, Sheu Tuwimi, Santiago Meo Tuwen, Shumkeimi, Chilcato Ken Mapusungun, Ka Kusao Feñén, Pelei Tunten Tripanto Niemi, Epumari Pura Tripantu Nien. Pelei Peñi, Fele. Si yo le pregunto al Peñi, Inei Piñeimi, Gabriel Piñán, Cheu Tuwimi, Copiapó Meu Tuwen, Chum Keimi, Inche de Umaya El Feñán, Katunten Tripantu Niemi, Epu Mari Meli Tripanto Nien, Felei. Chimanta Zeumaya el Feñen, Compuche. Feita, Pelei. ¿Qué es Zeumaya el Feñen? Y Kusao Feñen. Kudao A ver, Peñán, Shemamta Kudao Peñán. ¿qué era? Kusao Feñen y Zeumaya el Feñen. Vamos a ver cómo están de Tuculpán. Kusao Feñen, soy el que trabaja. ¿Sí? Kusao Feñen, trabajador, el que trabaja. ¿Vale? Y Zeumaya el Feñen, Y ya él era la palabra que estaba soplando ahí. cocinero, Mai, Mai, chef, dicen por acá. Mai, Gemieshi. Persona que se dedica a cocinar, Ley, ¿cierto? ya recordar, ¿cierto? Repasar los verbos, porque a partir de los verbos uno sacar todo esto de las profesiones, a lo que me dedico, ¿ya? Lo principal es conocer el vocabulario, sobre todo los verbos, para poder trabajar estas clases que es necesario que repasen los verbos. Así que los materiales les vamos a reenviar también la guía de verbos para que la puedan revisar. Si se fijan igual en esta parte, es importante también reconocer, ¿cierto?, quién está haciendo la pregunta y cómo la responde la otra persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Inei Piñeimi, la pregunta, ¿cierto?, termina en ini, tú. ¿Quién eres dicho tú? ¿Cómo te llamas tú? Y yo respondo Gabriel Piñén, ¿cierto? Y respondo con N, ¿ya? Entonces, con eso ya se entiende de que estoy hablando de hinché, de yo. Y no es necesario reiterar ese hinché.
No es necesario decir Inche Gabriel Piñén, pero también lo pueden hacer y no está mal, ¿ya? Si se fijan, entonces, todas las preguntas en este caso, que están hechas hacia una segunda persona singular, hacia tú, terminan en y mi. Y todas las respuestas que están en primera persona singular, en yo, terminan en n. ¿Ya? Por ejemplo, Epu, Mari, Meli, Chipantu, Nien. ¿Ya? Tengo 24 años. De esa manera, entonces. Y lo otro es que recuerden las preguntas. Inei Piñeimi, feita, ¿cómo te llamas? Sheutuimi, feita, ¿de dónde provienes? Shumkeimi, feita, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Tunten Tripantuniemi, feita, ¿cuántos años tienes? ¿Ya? Feimuten. Y feita, que fue lo que estuve diciendo, era como, eso es, ¿ya? O igual, eso igual, pa. Pelei peña. LA, ¿ya? Em, entonces, ah, ya. Entonces ahora vamos a repasar, ¿cierto? En donde cada uno de ustedes, Uchilcatufe, van a escribir una pequeña presentación en el chat, ¿cierto? Con estos verbos, en este torpedo que está acá, que facilita bastante para que nos digan, ¿cierto? Cómo se llaman, de dónde provienen, dónde viven, cuántos años tienen y a qué se dedican con esta palabra de Fengen, ¿ya? Para que la escriban en el chat. Mientras tanto, Peñi, nos faltó la pregunta Mulen. Sheu Muleimi, Peñi. Sheu Muleimi. Maipú Meomlen. ¿Ahí Mikai? Ah, feliz. Inche Mulen Valdivia Guareble. Ah, feliz. Willimapu. Ahí está Mai, Lima, Willimapu. Mm. Mai, ¿no? Bueno, entonces Inalaf, ahí vayan escribiendo. ¿Ah? Inalaf que Meomlei. Muleimi. Inalaf que Meomlei. Mai. Con Ah, Huito las que me Mulen. No, feliz. mentira. Mai. Ahí está Lafkenche, Lafken Mapu, Willich Mapu. Peñi. Lafken Mapu. Lafken Chefeipi Ñequita She. Ah, Mai. feliz. Fentren Shalwaf Mulei. Ay, Pele, Sebastián Durán Feipi. Mari Compuche. Inche Sebastián Piñén. Ca San Bernardo Meutubén. Huelu Calera de Tango Meumlen. Epu Mari Chipantunien. Inche Chilcatu Fiñén. Feley, Peñi, Sebastián, una tripaita mi cudao. Salió muy bien el trabajo. feliz. Amulepe Compuche. Nentu. Nentu Fimuntamun Nutram. Tamun Chaliwun. Por mientras Peñi, Amy, Nentu Fiñe Taminutram. Tami Chaliwun. Inche Gabriel Piñén, Copiapó Meutubén, Valdivia Meumulén, Epumare Meli Tripantunien, Reumaya El Feñén, Ka Chilcatuquen Mapudún. Feliz. Emica y Claudio, Inche Claudio Carimán Piñén. Tiago Meo Tuwen. Maipú Meo Milen. Epu Maripura Tripantunien. Sociólogo Ñen. Cachilcato quien Mapuzungun. Pele Peñi. Leí. Ahí están saliendo. Mai, Regina Feipi Inche Regina Piñen. Alemania Meo Tuwen. Aluca Mapu. Santiago Meo Milen. Meli Mariquiñe Tripantunien. Inaram Tufiñen Ka Ah, feliz. Pele. Es investigadora y estudiante.
DACR FIP Inche Daniel Piñén, San Antonio Meo Teún, Maipú Meo Melén, Kula Mari Kula Tripantunien, Inche Ingeniero Feñén. Ya, para decir ingeniero, ¿cierto? Solo incorporamos el ñen, ¿ya? No el fe. Ingeniero ñen. Como decía el Peñi, sociólogo ñen, por ejemplo. ¿Feli? Leí. Danilo, Feipi, Nilo Piñén, Muco Meo Tugun, Santiago Guarameo Mlen, Beli Mari Tripantunien, gestor de proyectos Nien. Ah, leí. Paulette Feipi, Inche Paulette Piñén, Santiago Guarameo Teún, familia Rook Meo Mulén, Keshu Mari, Keshu Tripantunien, debería ser, y editora Feñén, editora ñen, ya, Feli. Editora Ahí, ñen, Mai. el tío. Andrea Feipi, Mari también, Inche, Andrea Piñén, Cheleo Guarameo Tañitugun, Inal Puel Futal Afken Mapumeo, Melimari Aile Tripantu Nien, Amelcantu Feñien, Kimel Tuquien, Amelcan Sungun, Kimel Fe Amelcan, pero podría ser Kimel Tuquien Amelcan, Mai, Sungun. Feli. Y Inche Avi Piñén, Estados Unidos Mapu Meo Teún, Santiago Guarameo Mulén, Epu Mari Epu Tripantunien, Chilcato Feñén. Selei, Cristina Feipi, Mari Pulamien, Mari Compuche, Inche Cristina Piñén, Canquel Mapumeo Tugun, Cartreleo Guarameo Mari Tripantunien, Kimel Feñen. Feli. Y Paulina Feipi, Inche Paulina Guzmán Piñén, La Serena Guarameo Tuún, Santiago Guarameo Mulén, Kula Mari Recle Tripantu Nien, Inche Ingeniera Nien. Feli. Sandra Feipi, Mari Pulamien, Inche Sandra Piñén, Manque Meo Tugun, Huelu Treleo Meo Mulen, Quechumari Colar Tripantunien, Kimel Tufeñen, Felei Feli. Lamien. Comedungu. Juana Fipi, Inche Juana Antieco Piñén, Costa de Lepa Meo Teún, Rawson Guarameo Mulén, Meli Maria Alia Tripantu Nien, Chilcato Feñén. Felei. Y aquí vamos con el último, Peñi Juan Yancamán dice, Inche Juan Piñén, Talagante Meo Tugun, Carahue Meo Mulen, Clamari Quechu Pantunien, Inche Rucafe, Nien. Le falta el Nien ahí. Claro, Ruca Feñén. Bueno, Felei. Feli Piñén. Ya, vamos a continuar ya. entonces. Mañuma a todos por su Mañana Cusau, Mariana igual. Mai. Entonces, bueno, para continuar en este trabajo de repaso, aquí el Peñigabo nos va a mostrar el Nutram de Auquín, ¿ya? Pongan atención a la historia de Auquín, ya, porque vamos a hacer preguntas respecto a él, ¿ya? Mari Compuche, Chumleimen, Inche Auquín Wala Piñén, Osorno Guarameo Tegun, Lo Prado Meo Mulén, Kula Mari Meli Tripantunien, Inche Rocafiñen, Ka Shilcato Ken Mapudungun, Tañikuku María Piñey, Chilwe Wapi Meo Tuwi, Santiago Meo Mlei, Fei Rutrafiñey. ¿Leí? Caquiñé. Ya. Mari Compuche, Chumleiman, Inche Auquín Wala Piñen, Osorno Guarameo Tegun, Lo Prado Meo Mulén, Kula Mari Meli Tripantunien, Inche Rucafiñen, Cashil Catuquén Mapudungun, Tañikuku María Piñey, Chilwe Wapi Meo Tuwi, Santiago Meo Mlei, Fei Rutrafiñey. ¿Leí? Mulele Ramtun Muten. Ya, si tienen alguna pregunta de vocabulario, pregunten. ¿Leí?
Shaurakawin también se le puede decir a Osorno. ¿Vale? Así es originalmente. Rutrafe. Shemamta Rutrafe. ¿Alguien sabe? Platero. Platero, dice Andrea. Ah, feliz. Mai. Rutrafe feita orfebre. Feliz. Comedongo. Y preguntaban por Rucafe Ñen. ¿Es constructor de rucas? Sí, un albañil, ¿cierto? O una albañil, una persona que construye casas. Feliz. Entonces, Auquín feita Rucafe. Y Auquín Ñi Cucu, María Piñelo, feita Rutrafe. ¿Ya? Feliz. ¿Amulepe que no, Peñi? Ya. Entonces, vamos a ver. Vimos a un personaje, ¿cierto? Entonces, vamos a preguntar. Inei Piñei, Auquín, Felei, ¿ya? Comedungu. Sheutuwi Auquín, Felei Osorno, Cam Shaurakawin, Felei. Inche Piñeno Osorno, eso, no, claro, porque él se llama Auquín, entonces, Fei Auquín Piñei. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Fei Auquín Piñei. Y la segunda sería Fei Osorno Guarriameu Tuwi. ¿Ya? Luego tenemos Shumkei Aukin. Shumkei Aukin. ¿Ya? Sebastián Feipi Rucafeñei. Sandra K. Feipi Rucafeñei. Entonces me leí ta Aukin. ¿Ya? Aukin Piñei. Osorno Meu Tuwi. Ka Rucafeñei. Mae. Pelei. Chilcatufe, piñe, Chilcatufe, piñe queche. Ah, Shilkatúfica. Pelei. Peafín. Ah, Feley, Mai. Entonces, Aukin feita Rucafe, ¿ya? Rucafe ñei, ka Shilkatukei Mapungun, ¿ya? Shilkatukei Mapungun. Feley. Entonces, sí, también podría ser Shilkatufe, ¿cierto? Shilkatufe ñei Mapungun. Feley. Y Tunten Tripantuniei, Aukin. Huelu, mapuso un meo. Ah, Mai. Tunten Tripantuniei Aukin. Mai, muy lenta, un Wirin Tucual. Ya, Wirin Tucunual. Dejarlo escrito. Keshumari Meli. Ah, Felei. Keshumari Meli Shem. Tuntentri Pantuniei. Y aquí la última debería decir Tuntentri Pantuniei. Terminar en I solamente. ¿Cierto? Y Felei Mai. Keshumari Meli Chipantuniei. Felei. Peña. Rufunguta Tufa. Ruf, ¿Es verdad esto, Peña? la Mari. Oh. Oh, a ver si estaban atentas. Que la Marimeli. Hola, No, Mari Meli Chipantuniei. No, no tenía Keshu, Keshu Marimeli. Keshu Marimeli feita 54. Eso nos respondieron ustedes originalmente. Claro. Y no, pues tenía 34, ¿cierto? Kula Marimeli Tripantonier. Fele. ¿Ya? Ámule, Peña. Vuelo con tripa y salió bien. Fele, entonces, como recordatorio, ¿cierto? Tenemos Nien, yo tengo, Niemi,
tú tienes, niei, él o ella tiene, ¿ya? Si se fijan, lo que está en rojo son las terminaciones, también llamados sufijos, ¿ya? Sufijos, y son los que van a indicar quién es la persona que realiza la acción. Entonces, es muy importante, y siento que además el Mapudungun en sí, con esta estructura que tiene de que del final al principio nos va dando información, deja entrever la importancia de escuchar a una persona hasta que termine de hablar, ¿ya? Porque todo cambia al final. O sea, al final está lo más importante y después uno va comprendiendo la complejidad de lo que acaba de decir, ¿ya? Entonces eso, escuchar a una persona hasta el final. Nien, ni mi, ni. Yo tengo, tú tienes, él o ella tiene. Felipe. Mai, recuerden también esto es sumamente importante, el tema de las terminaciones, porque esto es como la base de la gramática, ¿cierto? Recordar que las terminaciones marcan de quién estamos hablando al final. Si estoy hablando de yo, tú, él o ella, ¿ya? Para que también lo puedan repasar, recordando que esto es un recordatorio. Felipe, bueno, sobre lo anterior igual, contarles de que en Mapudungun son 9 terminaciones o 9 pronombres personales, ya a diferencia del castellano, son más, porque se diferencia la persona dual. O sea, cuando dos personas realizan una acción, ya seamos nosotros dos, ustedes dos o ellos dos, va a ser distinto, ¿ya? Todavía no nos vamos a adentrar en eso, pero la idea es que podamos acercarnos a eso porque de esa manera vamos a comprender, ¿cierto? Cómo poder realmente utilizar el Mapudungun más allá de yo, tú o él. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Karamtun, ¿ya? Sheu Sheimi. Sheu Sheimi. Ya, entonces es como preguntar de dónde eres gente, claro. Pero claro, se refiere como cómo te identificas tú también, ¿cierto? Por ejemplo, Inche Copiapoye Ñen. Yo soy Copiapino, por ejemplo. Copiapoye Ñen. Aquí también dice Santiago She Tainche. Ya, otra forma de decir yo soy, ¿cierto? Yo soy Tainche. Pero de todas formas está diciendo lo mismo. Yo soy santiaguino, soy una persona santiaga. ¿Ya? Eh, porque está junto a ambos, entonces soy persona Santiago. Es como eso en términos literales, pero de todas formas identifica este gentilicio, ¿cierto? Santiaguino. ¿Ya? Sheu Shekimi, ¿dónde naciste? Shekimi. ¿Ya? Este identifica en particular dónde naciste. Melipilla Mapumeo Shekin. O sea, Yekin, perdón. Yekin. Nací en la tierra de Melipilla. Sheu Yekimi. Ahí está. Sheu Yekimi. ¿Dónde naciste? Y por último, Sheu Kupaini. ¿De dónde vienes? ¿Ya? Se usa también la palabra Kupan. ¿Ya? Temuco Kupaninche. Vengo de Temuco. Importante que tanto Kupan como Tubún a veces se utilizan en el hablar, ¿cierto? En el uso del Mapudungun, más allá de donde yo nací, ¿cierto? Sino que a veces también se utilizan para referirnos de dónde vienes ahora. Por ejemplo, fuiste a comprar y de dónde vienes, ¿ya? O fuiste a otra ciudad, viajaste y de dónde vienes. Entonces, también se utiliza de esa manera, ¿ya? Como no tan referido a dónde uno nació. Por eso está la pregunta igual Sheol Yekimi para hacerlo más específico, pero de todas formas incorporarles la idea de que este es un idioma contextual. Entonces siempre va a depender del contexto el significado de las palabras, ¿ya? De su uso. Va a depender mucho de con quién y de qué estoy hablando y dónde lo estoy hablando para entender a qué hago referencia, ¿ya? ¿Se lee? ¿Tenemos tiempo? Mai, Mai. Sí. Ha sido harta información, pero recordar que esto es, como he dicho hartas veces, un recordatorio. Y esto era un poco lo último para que ustedes complementen, ¿cierto? Recordando que lo que nosotros mostramos como presentación es una forma de presentarnos, pero hay otras que nosotros podemos indicar, como las que se muestran acá, como
Santiago Che, Tainché, ¿cierto? O Liekun, que es donde nací, o dónde vengo, de dónde vengo, Tañicupán. Ah, ya. Entonces, eso es para que lo tengan, para que podamos tener una breve revisión de otras formas de sentarnos y decir de dónde vengo, ya que el Mapuzungún es bien variado, ya tiene muchas palabras, mucho que podemos ir aprendiendo, ¿ya? Así que eso más que nada era mostrar esta parte. Em, Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy día. Em, si quieren decir algo, nos pueden escribir por mientras cerramos la clase. ¿Qué les pareció? Tal vez es harta información, pero la idea es que ustedes puedan ir revisando los materiales que entregamos las primeras clases, sobre todo las guías que les va a servir harto para estudiar, ¿ya? Regina pregunta, ¿dónde encontramos los PPT? Eso lo vamos a enviar, eh, se va a enviar por Drive con los materiales. Vamos a enviar los materiales de la clase de los talleres anteriores y también los de esta nuevo taller, ¿ya? Nivel parte 2. Así que ahí lo vamos a enviar para que lo puedan revisar. Ya las guías también que vimos la clase pasada, el taller de la primera parte, también lo vamos a reenviar para que lo tengan y lo puedan revisar durante esta semana. Eso principalmente, no sé, Peñi, usted si quiere agregar Félix, algo. Paulet pregunta, ¿cómo se dice buenas noches? Y Punmai. Punmai Compuche. Ah, eso no me quería decir. Justo te quedaste medio ¿Ah? pegado. Te quedaste medio pegado. Oh, Félix. O Hola, Punmai. Eso quería decir solamente. el Pumbai No, es Rumé Mañumo Buyin Compuche, Tamun Mulepan, Cometri Paita en Chilcatún, Cometri Payay, Félix. Tain Chilcatún Meo, soy Kimur Pain Tamapungun, ¿ya? Llegaremos a saber más Mapudungun porque vamos a estar estudiándolo, ¿ya? Se mulei Tain Chilcatual Mapudungun. Debemos estudiar Mapudungun. Pero entonces, igual importante, comprendan de que cualquier pregunta que tengan nos la pueden realizar, nos pueden enviar un correo también a mapudungufiñe2020, ya pasó, @gmail.com. O vamos a hacer otro, ¿ven? No, hagamos otro. Ya. adelante. Ya, lo vamos a mandar la próxima clase, pero de todas maneras les vamos a enviar el material para que lo puedan revisar, estudiar y nos vemos el viernes, Peguaín viernes, ¿no? ¿Feliz? Feliz. Entonces, tarea para la casa, repasar las guías, los materiales y nos vemos el próximo, o sea, este viernes que viene, a la misma hora, a las 2. Pele Mismo canal. Chatumai, Umai, Feliz, Kompuche. Léela bien. Pulma y Compuche, uno, Peucayal.